Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Jair, Chesai, Fernando Valdarena, Enrique Denis, Sisu Sumaki, Noto, el señor Pepo Papeada y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 87. Emily se sorprendió por la aparición del extraño duende, no tanto porque no lo conociera, pues técnicamente nunca había visto a Loona, Verósica ni a la madre de Bleach, sino porque le causaba malestar solo con mirarlo. Era como si su instinto le dijera que no sería un oponente como todos los que se habían presentado hasta entonces. ¿Quién eres? Striker soltó una risita. Digamos que soy el futuro de este lindo duende que intentas salvar, Angelito, dijo, dando unos pasos hacia ellos, siseando con cada movimiento. Y él lo sabe muy bien. Sabe que se volverá exactamente como yo. Somos iguales, simplemente, yo ya me he entregado a esta realidad y me he convertido en quien se suponía que debía ser, mientras él sigue aferrándose a una ilusión. Bliss soltó un gruñido. Incluso en mis alucinaciones sigues siendo un imbécil, ¿lo sabes? ¿Qué puedo decir? Sabes que es parte de mi carácter. ¿Qué clase de asesino sádico y bastardo sería si no le contara mentiras a mi víctima antes de matarla? Arruinaría mi reputación por completo, respondió Striker con una sonrisa más amplia. Angelito, olvídalo. No se dejará salvar por ti. Sabe que, si volviera a la vida de ese pájaro de sangre azul, lo destruiría. No es cierto. Exclamó Emily. No le metas ideas tontas en la cabeza. Nadie sabe qué le depara el futuro. Pero sé cómo es realmente. Y él también lo sabe, respondió Striker. Y con este conocimiento, me resulta fácil comprender lo que hará. Bleach es una buena persona, respondió Emily. Quizás cometió algunos errores, pero no dudó en interponerse entre Stolas y Lute para salvar su vida. Oh, entonces es un novio ejemplar. Striker rió con ganas. Bleach, nunca me dijiste que eras tan bueno como caballero. La próxima vez ponte una armadura brillante y una capa, así causarás una impresión aún mejor. Y no olvides la pose heroica, es importante. Vete a la mierda, Striker, respondió Bleach con amargura. Si planeas matarme con tus palabras, lo estás haciendo fatal. El rostro de Striker se volvió más amenazador. Tendré que esforzarme más entonces, dijo, y avanzó hacia el diablillo con una mirada extremadamente sádica. Hablemos un poco del pajarito, ya que el ángel lindo lo metió en el medio. Te ama y le gustaría seguir adelante con su relación, muy cierto. Pobrecito, me da pena. No tiene ni idea de dónde se están metiendo. Empecemos por lo básico. No has aprendido nada de los errores de tu pasado. Sigues manteniéndolo a distancia, con miedo de aceptar ese sentimiento en ti. Vas por ahí hablando mal de él, cuando sabes muy bien que no te entiende y que te ama. Sabes que lo suyo no es amor, ¿verdad? Es solo una ilusión nacida de la desesperación. No te ama y nunca te amaría, por eso lo alejas, porque sabes que la vas a cagar otra vez. Siempre está ahí, en ese suntuoso palacio suyo, sentado en su escritorio o en el sofá viendo la televisión, esperando tu llamada, ahí y llamando a su puerta, y estaría listo para dejarte entrar. Pero tú nunca lo harás, ¿verdad? Nunca lo harás. Ve a ese palacio, por mucho que te invite a entrar. No irás porque en el fondo sabes quién eres. Eres un monstruo, un destructor, igual que yo. Si dejaras entrar al pájaro en tu vida con la misma meticulosidad con la que has dejado entrar a pocos, acabarías sufriendo. Blitz hizo una mueca, pero no respondió a las palabras de Striker. El diablillo serpiente de cascabel pareció particularmente complacido y usó su cola para acariciarle el cuello de una forma decididamente inquietante, como si quisiera provocarlo aún más. Blitz apretó los puños y pareció querer golpearlo en la cara, pero no lo hizo. Al ver que Blitz parecía notablemente más obediente que antes, Emily intervino. Lo que dices es falso. El único que realmente puede decidir si ama a Blitz es Stolas. Desde luego que tú no. Sigues diciendo que es solo una ilusión, pero no lo sabes. No eres Stolas. Y al mismo tiempo, no sabes qué pasará en el futuro. Dices que Blitz no ha aprendido de los errores del pasado, pero no es así. No ha vuelto a ser amigo de Fitzroy, a pesar de lo que pasó entre ellos. Ayudó mucho a Moxie y a Millie, y apuesto a que luchó por ellas muchas veces. Y a Loona, la quiere como a una hija, aunque no sean parientes de sangre, y estoy segura de que a ella le pasa lo mismo.
Blitz quizás es un poco lento para entender, y tardó 15 años en entender cómo comportarse con ciertas personas, pero lo está intentando. ¿En serio? Le dijo Striker riendo. Entonces, ¿por qué mantiene al pájaro a distancia? ¿Por qué no corre hacia él y se arroja a sus brazos, confesándole cuánto lo quiere, admitiendo todas sus inseguridades, dejándose querer? Porque tiene miedo. Le respondió Emily. El miedo te hace dudar. Es fácil asustarse cuando tu visión del mundo puede ser cuestionada, lo sé por experiencia. Blitz tiene miedo de aceptar que de verdad ama a Stolas, porque tú, maldito veneno para su mente, no paras de decirle que va a lastimar a esa lechuza, cuando no es cierto en absoluto. Los ojos de Blitz se abrieron de par en par al ver a Emily luchando así por él. Probablemente no entendía por qué un ángel, completamente desconocido para él, luchaba con tanto fervor por salvarle la vida. Oye, no hay, pero Emily no lo dejó continuar. Se le echó encima y lo miró directamente a los ojos. Blitz, tienes que dejar de creerte lo que te dice. Tú no eres el problema, es él. Es esa masa de miedo y culpa que te roe el cerebro y te nubla la mente. Deshazte de ese imbécil, tú no eres así. No eres de los que arruinan la vida de los demás. Si por fin dejaras entrar a Stolas en tu corazón, no le harías ningún daño, solo lo harías más feliz. Ajá, ajá. Qué gracioso. Rió Striker. ¿Por qué no le preguntamos a alguien a quien realmente dejó entrar en su corazón lo feliz que es? Con tu permiso, Angelito, quiero llamar a un testigo. No tiene sentido traer a Fitzroy aquí. Lo desafió Emily. Lo perdonó. Vio lo bueno en él y decidió empezar de cero. Cierto, cierto. Pero todos sabemos que Fitzroy está un poco loco, le respondió Striker. Debió haberse golpeado la cabeza de niño, y quemarse y explotar no le ayudó. Él no cuenta, llamemos a alguien más cuerdo. Si esperas usarla, te equivocas. Exclamó Emily, señalando a la madre de Blitz, quien había permanecido en silencio todo el tiempo observando la escena. Ella no es su verdadera madre y él lo sabe. Su verdadera madre jamás diría cosas horribles de él. Si volviera a verlo, simplemente lo abrazaría. Claro. Pero la mamá es, bueno, la mamá, repitió Striker. El amor de una madre es indestructible. Por mucho que alguien se esfuerce, ella siempre amará a su hijo. Claro que lo abrazaría. Ella tampoco cuenta. Su sonrisa se ensanchó. Más bien, veamos qué tan sólido puede ser el amor de una hermana. Y casi como si estuviera dotado de un extraño poder, hundió la mano en el oscuro vacío y sacó a alguien. Una diablilla con un asombroso parecido a Blitz, esbelta y con grandes cuernos enroscados, ojos rojos con esclerótica amarilla, dientes afilados y dedos negros con garras similares, y una calavera en forma de corazón en la frente, igual que la de Blitz y su madre, solo que la suya estaba cortada por la mitad. Tenía vetas blancas en la piel, algunas formando cruces en sus antebrazos, y una cruzando la marca en forma de corazón en su frente. Llevaba un vestido corto de cuello alto sin mangas a rayas rojas y blancas oscuras con algunas zonas rasgadas, una franja roja más oscura que le llegaba del pecho al cuello, y botas negras hasta los muslos. A Blitz se le encogió el corazón al verla. Barbie. Me tomé la libertad de traer a tu querida hermanita, le dijo Striker mientras sacaba a Barbie del vacío, tomándola de la mano como un verdadero caballero. Fue un placer conocerla, ¿sabes? Blitz, nunca me dijiste que conocías a semejante imbécil, dijo Barbie, pero a pesar de sus palabras, hizo una pirueta y se arrojó a los brazos de Striker. Y es muy atractivo, ya sé, no debería dejar que se me acerque, pero ¿qué le voy a hacer? Sigo buscando a un hombre que me arruine como tú. Probablemente tenga complejo de hermano. Quizá debería volver a terapia, no lo creo, le dijo Striker, tomándola de la cintura de forma poco caballerosa y tocándola con cierta ambigüedad. Me alegró mucho saber que tenías una hermana así, ¿sabes? Descubrí que tiene un don para el porno. Blitz apretó los dientes con furia, pero aún así mantuvo la cabeza fría. El verdadero Striker nunca diría cosas así. Es un imbécil insensible a cualquier cosa sexual. Solo porque odie que me hablen sexualmente mientras mato gente, no significa que no pueda romper una cama y también la vagina de una mujer, respondió Striker, y luego levantó a Barbie, quien se acurrucó contra él como si fuera un gato. Vamos, ¿no quieres darnos tu bendición? Al fin y al cabo, somos una pareja hermosa, ¿no crees? Para ella, soy exactamente lo que tú eras. Alguien que la ensucia y quebranta constantemente su inocencia, arrastrándola a un círculo vicioso de sufrimiento.
Casi me siento mal por mostrarme así delante de mamá, dijo Barbie mientras saltaba de los brazos de Striker y se dirigía a abrazar a su madre. Pero murió por tu culpa, así que ya no puede regañarme ni enseñarme a vivir bien. ¿Te sorprende que haya acabado en el mundo de las drogas? Blitz, estoy decepcionada contigo, dijo su madre con voz severa. Deberías haber cuidado de tu hermana, pero en cambio la dejaste así. Eres un fracaso como hermano. Oh, de eso no hay duda, dijo Barbie con amargura. Lo odio. No es más que un parásito que lastima a la gente. Blitz, sabes que no es ella. Le recordó Emily rápidamente. Tu hermana jamás diría. Me lo dijo a mí, la interrumpió Blitz. Cuando la conocí, después de años sin vernos, me dijo que ya no quería saber nada de mí. Emily se quedó en silencio, sintiendo un dolor agudo en el corazón. Blitz, vomitó todo su odio en mí, murmuró el duende, secándose una lágrima. No puedo culparla. Por mi culpa ya no tiene familia. Nunca me lo perdonará, Así que lo admites. Exclamó Striker triunfante. Admites que le destrozaste la vida. ¿Cuántas pruebas más quieres de que eres un destructor como yo? Pero fue un accidente. Le recordó Emily a Blitz. Si tu madre murió en ese incendio del que hablabas, y por eso tu hermana te odia, deberías decirle que todo fue un error. Oh, pero nunca se lo dirá, dijo Striker, y caminó detrás de Blitz, colocando la cabeza junto a su oreja izquierda y comenzando a susurrar. Nunca le dirá que fue un accidente, porque sabe que si eso sucediera, ella empezaría a dudar, y tal vez intentaría confiar en él de nuevo, y volvería a salir lastimada. No puede decírselo, si lo hiciera, la destruiría de nuevo. Eso no es cierto, respondió Emily, volando junto a Blitz y colocándose junto a su oreja derecha. No la destruirías. Te perdone o no, al decirle la verdad harías lo correcto. Le estarías dando la oportunidad de saber cómo sucedió realmente y tomar decisiones basadas en eso, como hizo Fitzroy, y entonces... preguntó Striker, entrecerrando los ojos. Cuando sepa la verdad, después de años y años odiándote, ¿cómo reaccionará? Sabes que le infundirías dudas en su pobre y frágil corazón. Querría seguir odiándote, pero al mismo tiempo le tendría miedo, y eso la estresaría. ¿Y si vuelve a consumir drogas? Una vez que entras en ese ciclo, es difícil salir, y ahora, aunque está limpia, trabaja estrechamente con ellos, tan cerca de esa maravillosa tentación. Si volvieras a su vida y le dijeras la verdad, y estuviera dividida entre su odio y su conciencia, ¿cuánto tiempo crees que tardaría en clavársela en el brazo para aliviar su estrés? Cierto, podría ser así, pero no si la cuidas, le dijo Emily. Perdonarte es su decisión, y solo suya, pero defenderla de sí misma es tu decisión. Después de todo, sigues siendo su hermano, y los hermanos se protegen aunque uno no quiera. Igual que la protegió la última vez. Rió Striker. No es muy bueno en este trabajo. Pero podría serlo, si de verdad lo intentara, respondió Emily. Si tan solo tuviera el coraje de aferrarse a la esperanza y creer de verdad que puede ser diferente, podría descubrir que se ha vuelto muy bueno protegiendo a los demás. Podría descubrir cuánto amor aún le tienen Lona, Stolas, Moxie, Millie y Fitzroy, y que este amor nace del hecho de que él, cuando quiere, es capaz de mejorar la vida de los demás, y podría descubrir que su hermana no lo odia tanto como cree. Los accidentes ocurren, es parte de la vida, y algunos son malos y es difícil dejarlos atrás, pero incluso cuando caes en las profundidades más oscuras, si tienes el coraje de tener esperanza, puedes salir de ahí. ¿Esperanza? PFF. Ay, Angelito, me vas a matar de risa. Dijo Striker con desdén. Vamos, Blitz, ten un poco de esperanza. Sácanos de este abismo. A ver cuánto tardamos antes de... Pero no pudo terminar la frase, porque el puño del diablillo le dio justo en la cara. Striker se tambaleó hacia atrás y se frotó la nariz. Sé que no eres real, murmuró Blitz mirándolo desafiante. Pero, maldita sea, eso estuvo muy bien. No digo que aprecie mucho la violencia, pero buen trabajo de todos modos, comentó Emily, feliz de ver a Striker enfurecido mientras dejaba escapar un siseo serpenteante. Blitz le echó un último vistazo rápido al duende serpiente de cascabel, y luego gruñó y se giró hacia su madre y su hermana. Ambas seguían mirándolo con ojos severos, llenos de odio y resentimiento. Respiró hondo y, por un momento, pareció indeciso, pero luego caminó hacia ellas hasta estar a menos de 1 metro. Lo siento, susurró. Mamá, me encantaría reunirme contigo y con Barbie, me gustaría recibir el castigo que tanto deseas. Pero como dije todas esas veces en la bañera, en la cama o en el sofá mientras miraban mi arma, hoy no. ¿En serio, Blitzo?
Le preguntó su madre. ¿Aún quieres seguir anclado a esa vida tuya que siempre haces tan horrenda? Ni se te ocurra. Gritó Barbie. Vas a hacerles daño a todos y lo sabes. Pero Blitz negó con la cabeza. No eres real, dijo. Solo eres una proyección de lo que creo que me dirías. Así que ya sabes por qué no puedo morir ahora. Si lo hiciera, Lona lloraría. Stolas lloraría. Millie lloraría. Incluso ese mediocre Moxxie lloraría. Y estoy harto de hacer llorar a la gente. Los harás llorar mucho más si sobrevives. Exclamó Barbie, con el rostro tenso tras una máscara, pero Blitz permaneció impasible. No dijo ni una palabra por unos instantes, y luego acortó la distancia entre ellos y los abrazó. Siempre los amaré y lamentaré por siempre el daño que les hice, dijo. Pero tengo que dejar de tener miedo. Tengo que dejar de no escuchar a los demás, tengo que dejar de mantener a todos a distancia, tengo que dejar de no mejorar. Apretó los dedos sobre las espaldas de su madre y su hermana. No sé qué pasará. Quizás vuelva a equivocarme y me arrepienta de mi decisión. O quizás no. No puedo saberlo. Pero lo que sé es que si muero ahora, muchos sufrirán, y no quiero eso. Así que, por ahora, adiós. Y con esas últimas palabras, se quedó en silencio. Su madre y Barbie temblaron levemente, y luego se disolvieron como si fueran agua. Blitz se deslizó de rodillas, aunque no había una superficie de apoyo real debajo, y algunas lágrimas brotaron de sus ojos y se agarró los hombros como si tuviera frío. Emily corrió hacia él y le acarició la nuca, y él giró la cabeza ligeramente para mirarla con gratitud. ¿Así que esto es lo que eliges? Preguntó Striker al acercarse. ¿De verdad quieres volver? Sabes que nada cambiará. No, no lo sé, le respondió Blitz, y a pesar de las lágrimas que le asomaban por los ojos, lo miró con determinación. No sé qué pasará. No sé si aún queda algo dentro de mí que salvar, o si ese algo será suficiente para evitar que me convierta en alguien como tú. Pero, espero, que sí. La sonrisa de Striker se había debilitado considerablemente y parecía más irritado que nunca, pero seguía ahí. Sabes que algún día nos volveremos a encontrar, ¿verdad? No puedes deshacerte de mí. Siempre estaré ahí, susurrándote al oído cada vez que te bañes, cada vez que te acuestes en la cama, cada vez que te sientes en el sofá a ver la televisión a solas. Estaré ahí para recordarte lo miserable y atribulado que estás, y que sería muy fácil tomar esa pistola y usarla contra ti. Lo sé, respondió Blitz. Y cada vez que lo hagas, encontraré la fuerza para decir que no, como siempre lo he hecho. La sonrisa de Striker desapareció por completo de su rostro. El diablillo serpiente de cascabel adoptó una expresión furiosa, pero no dijo ni hizo nada y, en cambio, se desvaneció, disolviéndose en el oscuro vacío del abismo. Emily no pudo evitar sonreír al verlo desaparecer. Blitz, luego, respondió el duende, secándose las lágrimas y ofreciéndole la mano. Lo que quieras decirme, lo hablamos luego. Ahora sácame. Hay algunos idiotas que sin duda siguen llorando, no quiero prolongar su agonía. La sonrisa de Emily se ensanchó, asintió vigorosamente, tomó la mano de Blitz y voló. Ambos vieron una pequeña luz que se hacía cada vez más intensa a medida que se acercaban a la superficie, y finalmente, con un brusco aleteo de Emily, la rompieron y emergieron, siendo alcanzados por un resplandor más intenso que el de un sol. Lo último que oyeron fue un rugido proveniente de abajo, y con el rabillo del ojo, Emily notó que algunas raíces en las profundidades se sacudían violentamente. Stolas no pudo soltar el cuerpo de Blitz. Continuó abrazándolo con fuerza, llorando a pesar del escozor en los ojos, palpando con claridad el lugar donde lo habían perforado. No, ¿por qué? Blitz, Lute aterrizó frente a él, recogió su lanza y caminó hacia él. Salvada por una completa basura, murmuró con disgusto mientras levantaba su arma sobre el cráneo de Stolas. No desesperes, demonio. Alcanzarás a ese asqueroso diablillo ahora mismo, pero justo entonces, el brazo de Blitz se movió, sacó un cuchillo de debajo de su camisa y se lo lanzó a Lute. Ella lo esquivó con facilidad, pero le pasó justo por la mejilla. Sorprendida, retrocedió de un salto y se apartó. ¿Qué pasa? Murmuró Stolas, sin poder ver lo que sucedía a su alrededor, pero podía sentir a Blitz moverse en sus manos, y de repente, el agujero en su pecho pareció desaparecer. El corazón le dio un vuelco. Blitz. Eres tú. Lo siento, Stolas, respondió el duende, poniéndose de pie. Te hice llorar otra vez. Imposible. Tartamudeó Lute al ver esto. ¿Qué es esta herejía?
Blitz giró la cabeza hacia ella y finalmente abrió los ojos. El iris amarillo y rojo del diablillo había cambiado, volviéndose blanco como las plumas de un cisne, y sus pupilas habían adquirido un tono azul claro. Se llama Milagro, perra, respondió con una mueca de desprecio, y luego la miró con desafío y determinación. Y ahora aléjate de mi Stolas. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 88. Blitz se levantó, y al hacerlo, se sorprendió de lo ligero que parecía volverse su cuerpo. Ya no sentía ni el dolor ni la fatiga de la batalla que había soportado hasta ese momento. Incluso la herida que había recibido al luchar contra Striker en la fiesta de los nobles había desaparecido por completo. Le pareció que había renacido, en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, técnicamente eso fue exactamente lo que sucedió. Blitz. Stolas saltó hacia él, tambaleándose, pues aún no veía ahí, por lo tanto, no podía coordinar bien. Blitz lo ayudó a ponerse de pie y el demonio búho le tomó la cabeza y la enterró en su pecho emplumado, palpando sus cuernos y su rostro como si intentara asegurarse de que realmente era él. No puedo creerlo, estás vivo. Por un momento pensé que estabas vivo, muerto. Estaba muerto, confirmó Blitz. Digamos que un amigo alado me ayudó. Lute, quien obviamente había escuchado todo con mucha atención, abrió los ojos de par en par, asombrada. ¿Una amiga alada? ¿Se refería a Emily? Pero, era imposible, los serafines no tenían el poder de resucitar almas malvadas destruidas, solo de acelerar su restauración en el cielo, aceleran un proceso natural, no se oponían a algo que debería haber sido eterno, como la muerte de un demonio. Debería haber sido imposible para Emily resucitar un alma del infierno destrozada por un arma angelical. Los únicos seres en todo el universo capaces de alterar las leyes de la naturaleza eran los ángeles más cercanos a Dios de la manera más absoluta, los príncipes del cielo, entidades superiores a cualquier otro ángel. Eran los únicos que deberían haber podido realizar semejante milagro, y mucho menos un serafín común. ¿Qué estaba pasando? Jefe. Exclamó Millie, corriendo hacia Blitz y saltando a sus brazos con tanta fuerza que lo tiró al suelo, derribando a Stolas en el proceso. El diablillo agarró a su jefe por la cintura y lo apretó tan fuerte que se oyó el crujido de sus huesos. ¿Estás bien? Hurra. Pensé que habías terminado. Ay, gracias a Dios. Estoy tan feliz. Uf, sí, pero por favor, suéltame ya. Ojalá pudiera sobrevivir al menos 10 minutos después de resucitar. Balbuceó Blitz mientras intentaba respirar, y Millie finalmente lo soltó, para su alivio, pues temía que le hubiera roto la espalda. Moxie no tardó mucho en llegar hasta su esposa. Se detuvo frente a Blitz y, por su expresión, parecía que acababa de esquivar una bala. Lágrimas visibles le caían de los ojos. Jefe, ¿es usted un completo idiota?, susurró en voz baja, sin reprimir una amplia sonrisa. Blitz respondió con la misma sonrisa. Sí, por una vez estoy de acuerdo contigo, Mox. Estaba a punto de decir algo más, pero Stolas le tomó la cara entre las manos y lo miró directamente a los ojos, o al menos miró en la dirección donde creía que estaban, ya que no veía nada más que un punto negro. Blitz, no vuelvas a hacer eso. Dijo con voz trémula y estridente. Pensé que estabas muerto y yo también quería morir, no vuelvas a ser tan imprudente. Blitz guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza, aprovechando que Stolas se sostenía la cara entre las manos para sentir sus movimientos. Lo siento, Stolas, pero no puedo prometerte eso. Sería una mentira, respondió. Cada vez que no puedas ganar con tus propias fuerzas, estaré ahí, listo para interponerme. No me pidas que no lo vuelva a hacer, porque incluso si dijera que sí ahora, estaría mintiendo. Los ojos quemados de Stolas se abrieron ligeramente. Blitz, no puedo evitarlo, dijo Blitz. La gente siempre hace locuras cuando ama a alguien. Stolas abrió la boca. Se le encogió el corazón al oír esas palabras. Ve Blitzy, estás. Hablaremos de esto luego, Stolas, lo interrumpió Blitz de inmediato. Luego, tendremos mucho de qué hablar, tú y yo. Pero primero tenemos que resolver este lío. Stolas parecía recordar la situación en la que se encontraban solo en ese momento. Sí, claro. Exclamó. No veo nada ahora, pero quizá pueda ayudar de alguna otra manera, es inútil. Ya hiciste tu parte, le dijo Blitz, empujándolo con una mano. Nos encargaremos de ahora en adelante. ¿De acuerdo, chicos? Oh, sí, dijo Millie, haciendo girar el cuchillo en sus manos. Moxie apuntó a Lute con su rifle. Estamos de tu lado, jefe. Bien, dijo Blitz lamiéndose los labios.
Prepárense, que vamos a bailar. Lute entrecerró los ojos y la lanza blanca que sostenía brilló. Ya estaba nerviosa por la situación, y el comportamiento de los diablillos no la ayudaba. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que puedes vencernos ahora que has resucitado? En respuesta, Bliss se abalanzó sobre ella. Lute movió su lanza intentando golpearlo, pero el diablillo esquivó el golpe y saltó sobre sus hombros. Allí desenvainó su cuchillo y la golpeó de lleno en el hombro. Bésame el culo, zorra. Ya no te temo, ahora soy inmortal. Urk. Suéltame ahora mismo. Gritó Lute, agarrándolo por los cuernos y lanzándolo al suelo, justo a tiempo de esquivar una bala de Moxxie. Insectos asquerosos, yo. Señor, necesitamos una estrategia. Dijo Moxxie. Ya tengo uno. Déjenme el ataque a mí, ustedes dos quédense atrás para apoyarme. Respondió Bliss levantándose. Ahora soy inmortal, no me arriesgo. No hubo tiempo ni necesidad de decir nada más. 6 alas brillantes aparecieron detrás de Lute, agitando el aire circundante. La teniente del ejército angelical apenas tuvo tiempo de girarse y ver el rostro amenazador de Emily antes de que agitara violentamente sus alas y una ráfaga de viento la golpeara de lleno, arrastrándola como si fuera una ramita y lanzándola al menos 10 metros hacia adelante. Hubo un momento de silencio, luego Millie exclamó. Oye, ¿eres el ángel que se suponía que debíamos defender? Vaya, es mucho más inocente y linda de lo que esperaba. ¿Eso es un cumplido? Preguntó Emily confundida. Millie asintió. Sí. No sé cómo decirlo, irradia cierta gracia, respondió. En ese caso, gracias, le dijo Emily un poco halagada, y luego miró a Blitz con severidad. ¿Qué demonios haces? No te di superpoderes. ¿Qué esperanza crees tener contra Lute, que derrotó incluso a Stolas? ¿En serio? ¿Ni siquiera me diste un superpoder? Murmuró Blitz con algo de pesar. Maldita sea, creí que solo tenía que despertar mi poder latente, como en el anime cuando liberan el aura. Jefe, ¿dónde coño te crees que vives? ¿En un fanficción de una serie web de bajo presupuesto escrito por un autor aburrido? Espetó Moxxie, volviendo a sentirse decepcionado por el comportamiento infantil de su jefe. Blitz dejó escapar un gruñido de insatisfacción, luego levantó los brazos y se rascó la nuca. Bueno, no importa. Me conformo con la inmortalidad, es suficiente para vencer incluso a... Bien, otra pregunta. ¿Por qué sigues diciendo que eres inmortal? Exclamó Emily. Te acabo de resucitar, idiota. Sí, pero solo se puede morir una vez. Le respondió Blitz. Según esta lógica, ya estoy muerto, así que no puedo volver a morir. ¿Qué clase de lógica es esa? Si te rompes el brazo, da igual que un médico te cure, siempre puedes volver a romperlo. Respondió Emily exasperada. Que te haya devuelto la vida no significa que no puedas perderla. No te hice inmortal, ni siquiera sé si puedo. La sonrisa desapareció del rostro de Blitz. Espera. ¿Podría haber muerto otra vez? Exclamó muy preocupado, y empezó a comprobar si había recibido alguna herida sin darse cuenta. Emily se tapó la cara con una mano. No se arrepentía de haber devuelto la vida al duende, claro, pero quizá dejarlo muerto un poco más no sería mala idea. Solo hasta el final de la batalla, para que, una vez resucitado, no se arriesgara a que lo mataran de nuevo por su propia estupidez. Y también para salvar su pobre cerebro, que en ese momento sangraba escuchándolo. Lo que el diablillo dijo inmediatamente después confirmó completamente sus pensamientos. Maldita sea, si no tengo superpoderes y ni siquiera soy inmortal, al menos podrías haber esperado un tiempo para resucitarme, para que al menos pudiera ganar fama. Jefe, habla en serio. Exclamó Moxxie. Claro, Mox. Piénsenlo. Todos estaban anunciando mi muerte, haciendo el funeral, llorando y llorando sobre mi tumba delante de todos, y de repente, ¡boom! Aquí estoy de nuevo. ¿Tienen idea de la publicidad que habríamos hecho para nuestra agencia? Una compañía de asesinos con un jefe que literalmente puede volver a la vida. Le respondió Blitz con una amplia sonrisa y una mirada de entusiasmo. Imagínense cómo habría reaccionado Loona. Me habría mirado a los ojos y, con una voz entrecortada y llena de amor, me habría dicho, papá. Eres un idiota, refunfuñó Moxxie. Esto es lo que ella te habría dicho. Levántate y camina. Blitz siguió ignorándolo. ¿Qué dices? No eres Lázaro. Espetó Moxxie. Solo eres un imbécil que piensa resucitar para estafar a mucha gente. Proclámenme santo ahora mismo. Gritó Blitz, alzando los brazos como si fuera la estatua del Cristo Redentor. ¡Qué santo!
Tú, por cierto, eres lo más alejado de un santo que el universo haya visto jamás. Le respondió Moxxie. Mox, vamos, piensa en los beneficios. Podría haberme parecido a ese tipo con poderes, el que resucitó de entre los muertos. ¿Cómo se llamaba? Dijo Blitz con una amplia sonrisa. Moxxie claramente contemplaba usar el rifle que sostenía en la mano contra su jefe, quizá no disparándole en la cabeza, pero al menos en la pierna para callarlo, mientras Millie, a su lado, se reía a carcajadas. Emily, que había observado toda la escena, a pesar de la irritación que sentía hacia el diablillo, no pudo reprimir una sonrisa. Al menos parecía que la situación había vuelto a la normalidad, dado que los tres diablillos se comportaban como siempre, lo que, después de lo sucedido, le produjo una profunda sensación de alivio y felicidad. Voló hacia Stolas y le puso una mano en la cara. El demonio búho se sorprendió visiblemente por ese toque repentino y desconocido, pero aún así no se apartó. Emily derramó su poder en sus manos y, al igual que con Rosie, Alastor y Orete, realizó una sanación. En una fracción de segundo, los ojos de Stolas volvieron a estar tan intactos como antes. El demonio búho parpadeó sorprendido. Gracias, murmuró, y luego miró a Emily directamente a los ojos. Poderosos serafines, les agradezco profundamente haber salvado al hombre que amaba, no necesitas agradecerme, Emily lo interrumpió de inmediato con una sonrisa. Solo encuentra la manera de callarlo antes de que me dé ganas de mandarlo de vuelta a la tumba. Stolas se sintió más tranquilo al ver que el ángel frente a él era tan amable y despreocupado, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Miró a su alrededor y finalmente evaluó la situación. El cañón angelical está destruido, así que el plan tuvo éxito. ¿Dónde está la princesa? Charlie. Destruir el cañón fue más complicado de lo esperado. Tuvimos que separarnos, respondió Emily con la primera excusa que se le ocurrió. Volví primero porque tengo alas. Ella también se unirá a nosotras, pronto. Afortunadamente, Stolas no hizo muchas preguntas. Estaba más ocupado observando a los exorcistas, quienes acudieron de inmediato a ayudar a su teniente, quien parecía haber recibido una buena paliza. Supongo que ahora que estás aquí, la batalla ha terminado de todos modos. Sí, confirmó Emily. No tienes que preocuparte, te protegeré de ahora en adelante, Emily. Exclamó Cherry, saltando junto a ella con una voltereta y golpeándola en la espalda, mientras con la otra mano intentaba contener a Nifty, quien parecía estar al borde de un ataque epiléptico y agitaba los brazos intentando atacar de nuevo a los exorcistas. No nos dijiste que podías resucitar demonios. No sabía que podía hacer eso, admitió Emily, y su mirada se dirigió de inmediato a Alastor. El demonio de la radio no se había inmutado en todo el tiempo, no es que normalmente mostrara sus emociones con total claridad, pero aún así le había parecido extraño. Era casi como si esperara que algo así sucediera. Emily ya sabía que Alastor sabía mucho sobre ángeles, así que quizás él también lo sabía. Lo que Emily no podía saber era que Alastor no solo observaba la escena en ese momento. En cambio, escuchaba una voz que le hablaba al oído. Bueno, no fue lo que planeamos, pero salió bien. Emily resucitó a un demonio justo como queríamos. Eso parece, respondió Alastor en voz baja, casi sin mover los labios. Entonces funcionó. ¿Se rompió el primer sello? Oh, sí. No estaba seguro de si habría funcionado ni siquiera con un nacido del infierno, pero al fin y al cabo, siempre hablamos de almas arrebatadas por la muerte, respondió la voz incorpórea, y luego pareció volverse extrañamente seria. Se realizó el sacrificio, y el ángel robó a los muertos. El ciclo natural se ha roto como si un virus lo hubiera penetrado. El primer gran acontecimiento de lo que pronto sucederá ya ha sucedido. Alastor apretó los dientes. Sus dedos se movieron ligeramente, sin cerrar el puño, pero aún así acercándose. ¿Y ahora? La voz incorpórea siseó y luego se volvió muy fría. Ten cuidado. Ya viene. Y justo en ese momento, la tierra comenzó a temblar. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 89. El terremoto no fue demasiado violento, o al menos, los posteriores sí lo fueron. El inicial, en parte por ser inesperado y en parte por su propia fuerza, dejó a todos patas arriba, incluso a Emily, a pesar de tener alas. Después, el suelo siguió temblando, aunque con menos intensidad que antes, pero no se detuvo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Exclamó Blitz. ¿Es esto, un terremoto? Murmuró Emily, volando para observar mejor la situación. Todo el paisaje a su alrededor temblaba, incluso las montañas a lo lejos.
Podía verlo claramente gracias a los deslaves que caían de ellas. Pero, nunca ha habido terremotos aquí en el infierno, exclamó Cherry. Al menos, no desde que llegué aquí, así que hace unos 40 años. Nifty, llevas aquí más tiempo que yo. ¿Sabes si alguna vez ha habido terremotos? Guay. Qué gracioso. Se rió Nifty mientras rebotaba en el suelo como si fuera una pelota de ping-pong. Otra vez. ¡Qué pasada! Gritaron Cherry y Emily al unísono. ¿Ha habido terremotos alguna vez? No. Nunca he visto uno. ¿Más, por favor?, respondió Nifty sin dejar de reírse a carcajadas. Mientras tanto, Alastor permanecía inmóvil donde estaba. Había usado las sombras para mantener los pies anclados al suelo y así evitar caer de forma poco digna. La sonrisa en sus labios se había ensanchado, pero al mismo tiempo sus ojos se habían entrecerrado como rendijas. MH. Un espectáculo realmente sugerente, comentó en voz baja. Ro está muy inquieto esta vez. No esperaba tal efecto. Bien, chicos, tranquilicémonos, exclamó Blitz, pero parecía hablar más consigo mismo que con los demás. Hay un terremoto aquí en el infierno, donde nunca antes había ocurrido, pero tranquilos, seguro que no hay ninguna amenaza destructiva. Estamos en medio de la nada, así que no nos arriesguemos a que nos caiga algo encima, solo tenemos que tener cuidado. Stolas lo agarró por la cola y lo apartó justo antes de que cayera en una grieta que se abría en el suelo. Y fue precisamente de esa grieta y de muchas otras de donde surgió algo. Un sonido que parecía una mezcla horrenda entre un grito y el sonido de una trompeta. Era algo tan cacofónico que, aunque no era muy fuerte, todos se taparon los oídos para no oírlo, e incluso Alastor, a pesar de no agacharse tanto, mostró una clara molestia. Todos sintieron un escalofrío en la espalda al escucharlo. ¿Los terremotos gritan?, murmuró Millie conmocionada. Los exorcistas también estaban asustados, y por primera vez mostraron verdadero miedo. Estaban claramente confundidos por lo que estaba sucediendo y no tenían ni idea de cómo reaccionar. Ese horrible sonido pareció penetrarles los huesos y helarles la sangre. ¿Qué pasa?, susurró Lute, más pálida que de costumbre. No, imposible, debería estar durmiendo. Asmodeo, que seguía oculto lejos de ellos, oyó a su vez el terremoto y el horrible grito proveniente del subsuelo. Pero no solo eso. Los sentidos de su pecado capital le advertían que no solo no era un fenómeno frecuente, sino que tampoco se trataba de una catástrofe local. Esta sensación, murmuró con mucho miedo en la voz. Es como si todo el infierno resonara como una campana. En Ciudad Pentagrama, el suelo empezó a temblar repentinamente y varios fragmentos de edificios se desprendieron y se derrumbaron. Los demonios pecaminosos huyeron en todas direcciones, intentando salvarse de los escombros que seguían cayendo sobre ellos como rocas en un derrumbe. Técnicamente no los habría matado, después de todo no eran armas angelicales, pero si los hubieran golpeado, igualmente habría dolido mucho, y nadie quería ser destrozado por un edificio que se derrumbaba. Vox empezó a chisporrotear en cuanto lo oyó. ¿Qué demonios está pasando?, exclamó mientras veía cómo se abrían grietas en el techo del ático. Su preciada sala de televisión se estaba estropeando, así que se convirtió en electricidad y, a través de los cables, llegó a la sala principal, donde Velvete y Valentino ya estaban allí. Dime que tienes idea de lo que está pasando. Uf. ¿Qué demonios se supone que debo saber? Tú eres quien controla los medios, deberías estar al tanto de todas las noticias. Protestó Valentino. ¿Podemos hablar de ello luego?, exclamó Velvete, sudando mientras veía cómo las paredes empezaban a agrietarse. Salgamos de aquí antes de que. Sin previo aviso, Valentino extendió sus alas de polilla y las agarró a ella y a Vox. Salió volando del edificio y rompió la ventana, justo a tiempo antes de que el techo se derrumbara sobre ellos. Llevó a sus dos compañeros al cielo para evitar verse involucrados en el terremoto. PFF. Gracias, Val, le dijo Velvete. ¿Cómo supiste que el edificio venía hacia nosotros? Todavía estoy medio polilla, muñeca. Mis antenas han sentido vibraciones muy extrañas, comentó Valentino, pero a pesar de mantener su habitual cara de arrogancia, se notaba su preocupación. Ahora que estamos a salvo, ¿alguien puede explicarme qué demonios está pasando? Cállate. Yo también intento averiguarlo, estoy tan confundido como tú, respondió Vox molesto, mientras su televisor seguía encendido. Tiene que haber un. Y justo en ese momento, un sonido que parecía una mezcla de rugido y trompeta explotó desde el suelo.
Los tres Bs temblaron y se taparon los oídos, y Valentino agradeció tener 4 brazos, porque de lo contrario no habría tenido problema en derribar a sus 2 compañeros solo para taparse los oídos. ¿Qué demonios es esto? En la mansión de Sestial, él y Carmilla conversaban cuando, de repente, todo empezó a temblar. Por suerte, la ex señora suprema contaba con su extraordinaria agilidad de bailarina, y logró mantenerse en pie incluso en esa situación, e incluso evitó que Sestial acabara desparramado en el suelo. ¿Qué es eso? La verdad es que no tengo ni idea, comentó Sestial. No te preocupes, los muros de este castillo son sólidos. Resistirán. Una de las ventajas de los castillos y mansiones de estilo medieval era que no tenían espacios vacíos entre las murallas. Estaban hechos de piedra maciza y no había zonas rellenas de acero que las vibraciones del suelo pudieran aprovechar para abrir grietas. Y el terremoto que se estaba produciendo, aunque totalmente inesperado, no era demasiado violento. Sestial estaba seguro de que el castillo resistiría sin consecuencias. Como mucho, habría perdido algunas tejas, pero nada que pudiera poner en riesgo la seguridad de quienes se encontraban dentro. La pregunta que más lo atormentaba era por qué ocurría aquel extraño fenómeno. Llevaba más de 500 años en el infierno y la tierra jamás había temblado, ni siquiera una sacudida. ¿Por qué todo se sacudía de repente con tanta fuerza? Sestial entrecerró los ojos y emitió un sonido como el de un escorpión. Este era otro evento completamente extraño e inesperado que había ocurrido en tan poco tiempo. Primero la esperada exterminación, luego los ángeles que revelaron que poseían armas poderosas, luego ese terremoto repentino, algo andaba realmente mal, y si a eso le sumaba las dudas que siempre había albergado sobre la exterminación, Sestial no podía evitar sospechar que, fuera cual fuera la verdadera razón por la que los ángeles enviaban un ejército al infierno cada año, tenía algo que ver. Sin embargo, ya se preocuparía de eso más tarde. En ese momento, garantizar la seguridad de los habitantes del castillo era prioritario. La mansión no corría peligro de derrumbarse, pero no así los muebles, muchos de los cuales eran de madera maciza y pesada, y que, de haber caído sobre alguien, lo habrían aplastado al instante. Así que él y Carmilla se apresuraron a buscar a Odette y Clara, quienes también conseguían mantenerse en pie gracias a su experiencia como bailarinas. «Mamá», exclamó Odette. «¿Qué es?». Pero no hubo tiempo para decir nada más. Un sonido horrible surgió del suelo y les penetró los oídos, y todos sintieron como si una prensa les oprimiera el corazón. Odette y Clara se taparon los oídos de inmediato. Carmilla y Sestial no lo hicieron, al menos no del todo, con la esperanza de entender algo al escuchar ese horrible ruido, pero el resultado fue solo un fuerte dolor en los oídos. Uske estaba ocupado con sus asuntos en el casino, cuando de repente todo empezó a temblar. El señor felino abrió mucho los ojos y de inmediato empezó a volar entre las mesas de juego. «Ángel». «Kof, estoy aquí, Usk», dijo Ángel corriendo hacia él, tosiendo porque parte del yeso de la pared se había desprendido y le había entrado en la boca. «¿Qué pasa?». «No lo sé, pero no me interesa averiguarlo», respondió Usk, y luego lo agarró por la cintura y salió corriendo del casino, sobrevolando la ciudad sacudida por el terremoto. «Al menos estaremos a salvo en el cielo», comentó, y a juzgar por la cantidad de demonios voladores que seguían escapando, prácticamente todos los que tenían alas habían tenido la misma idea que él. Ángel tragó saliva. «Un terremoto en el infierno, he estado aquí abajo toda mi vida después de la muerte y nunca he visto uno», comentó con voz preocupada. «No es buena señal, ¿verdad?». Usk apretó los dientes y arqueó las cejas. «No, me temo que no», respondió, y justo en ese momento un terrible sonido surgió de la tierra. Usk dejó escapar un maullido ahogado, sintiendo que le dolían los oídos y se le helaba la sangre en las venas, pero aunque quiso taparse los oídos con las manos, no soltó a Ángel. Por suerte, el demonio araña también pensó en él y usó 2 de sus muchos brazos para taponarle los oídos y darle al menos un poco de alivio. Rosie estaba sentada en su tienda, ahora parcialmente reconstruida, conversando tranquilamente con un par de caníbales, cuando de repente todo empezó a temblar. Sorprendentemente, la reacción de la mujer no fue de miedo ni sorpresa, sino de cansancio al ver las grietas en las paredes del edificio, y comentó: «Dios mío, acabo de repararlo. ¿Quién es el villano superpoderoso al que tengo que culpar esta vez?». Fitzroy estaba sentado en la habitación de hotel que compartía con Asmodeus, absorto en su móvil, esperando la llamada de su amada, quien le aseguraba que todo había salido bien. Aunque intentaba disimularlo, estaba bastante ansioso, pues sabía lo difícil que era la misión. Pero esa ansiedad se transformó en miedo cuando la habitación empezó a temblar.
¿Qué pasa?, exclamó Fitzroy mientras corría al balcón, y pudo ver cómo toda la ciudad a su alrededor temblaba con la misma intensidad. Lilith estaba en una de sus muchas propiedades tomando una taza de té, pensando intensamente en algo, cuando de repente toda la habitación empezó a temblar. Abrió los ojos de par en par y escupió lo que estaba bebiendo en su taza. No, imposible, exclamó, levantándose de golpe. Esta sensación, ¿qué está agitando a ese monstruo? Belcebú y Belfegor estaban en el palacio de este último conversando, cuando de repente sintieron que la tierra temblaba. Mammon, Leviatán y Satán estaban en una sala privada de un restaurante, discutiendo asuntos personales, cuando eso ocurrió. ¿Qué está pasando?, exclamó Mammon mientras se ponía de pie. ¿Por qué siento que el anillo de la avaricia también tiembla? Incluso el anillo de la ira, exclamó Satanás apretando los dientes. Creo que es peor que eso. También siento temblar el anillo de la envidia, comentó Leviatán, entrecerrando los ojos. Creo que todo el infierno está en las garras de este terremoto. Verósica estaba en su estudio de grabación, ensayando para su próxima canción, cuando de repente todo empezó a temblar. Los instrumentos cayeron al suelo e incluso la sucubo quedó boca abajo. Ella y su equipo no tardaron en decidir seguir las instrucciones de Vortex y salir inmediatamente del edificio, mientras el sabueso infernal los guiaba, evitando ser alcanzados por los escombros. En una guarida en un rincón remoto del Círculo del Orgullo, Striker afilaba sus cuchillos como de costumbre, cuando de repente todo empezó a temblar. El diablillo serpiente de cascabel si se oye entrecerró los ojos. Sin perder tiempo, agarró todas sus armas y montó a su caballo, escapando de su escondite antes de que la cueva se derrumbara sobre él. Aracnis fumaba un cigarrillo como de costumbre, sin mucho interés en lo que sucedía fuera de su oficina, pero ni siquiera él podía ignorar el temblor de tierra. El demonio araña, increíblemente, apenas levantó una ceja ante este suceso, lo cual, considerando su personalidad tranquila y reflexiva, podría considerarse una muestra total de preocupación. Rápidamente llamó a sus hombres y les ordenó asegurar todo el edificio mientras él decidía qué hacer. En el anillo de la ira, las tierras de cultivo de los diablillos se sacudieron desde abajo, y muchos árboles y graneros se derrumbaron como si fueran de azúcar. Por suerte, las casas estaban construidas con materiales más resistentes y no corrían el riesgo de derrumbarse, pero aún así causaron algunos daños. En la granja de los padres de Millie, Lona y Octavia estaban sentadas en la sala viendo la televisión cuando esto ocurrió, e inmediatamente las luces de la casa se apagaron debido a la rotura de los cables eléctricos. ¿Qué pasa?, exclamó Octavia. No lo sé, pero no quiero quedarme en casa mientras todo se derrumba, dijo Lona. Rayos. ¿Por qué tuvo que pasar a estas horas de la madrugada? ¿Acaso puedes ver con esta oscuridad? Soy un búho, para mí es como moverse con el sol, le respondió Octavia. Entonces tú serás nuestros ojos. Yo seré nuestra nariz, dijo Loona, olfateando el aire. Sé dónde están los demás. Tenemos que ir a la cocina. Octavia asintió, y confiando en su amiga, la guió a cada habitación que Loona le indicó, recuperando así a Lin, Joe y Mai, y lo sacó, evitando el riesgo de que el techo se derrumbara sobre ellos. En su palacio, Lucifer contemplaba el paisaje desde la ventana, e incluso antes de que la tierra comenzara a temblar, entrecerró los ojos y abrió las alas. El ángel caído salió volando y se precipitó hacia abajo con una velocidad sin precedentes. Bajo él, la tierra se abrió y retrocedió, dejándole pasar. Cruzó todos los anillos como un cometa blanco, cada uno de ellos bajo las garras de aquel terremoto, hasta llegar al anillo de la pereza. Pero ni siquiera allí se detuvo y continuó. El suelo del último anillo del infierno se abrió para él, cerrándose de inmediato tras él. Descendió cada vez más profundo, y a su alrededor la roca comenzó a mezclarse con gigantescas raíces de las que latía energía oscura. Finalmente, llegó a un enorme espacio circular, vacío, como una gigantesca esfera de aire en el centro del infierno. Frente a él había millones de raíces que atravesaban las paredes formando casi un escudo, o mejor dicho, una coraza. Y todas esas raíces convergían en un único punto, en el centro perfecto de aquella esfera vacía, donde se encontraba una figura humanoide. Parecía una mujer, pero era casi irreconocible debido a todas esas enredaderas que emergían de su cuerpo. Mantenía los brazos y las piernas completamente inmóviles y suspendidos hacia abajo, como si fuera un cuerpo ahorcado. Su cabeza estaba completamente rodeada por una masa de raíces que ocultaba su rostro, conectada a su corazón por otras raíces.
En el centro de aquella masa horrenda, más o menos donde deberían estar los ojos de la mujer, había en cambio un único ojo gigantesco con los párpados cerrados, que, sin embargo, temblaban visiblemente. Cada vez que estos párpados temblaban, las raíces se estremecían y emitían una especie de pulsación. Lucifer gruñó. Como me lo imaginaba. Lo siento, pero tienes que volver a dormir. Exclamó, y su poder explotó desde su cuerpo. La gracia luminosa del que había sido el ángel más amado del cielo fluyó hacia la criatura y la penetró. Las raíces periféricas dejaron de temblar, como si algo las hubiera paralizado. La mujer que estaba en el centro de aquella masa horrenda no tenía boca, o al menos no se le veía como el resto de la cara, pero aún así, de ella surgió una especie de grito. Un grito que era una especie de mezcla entre el sonido de una trompeta y el chillido de un gato. Aunque cualquier otra persona se habría quedado paralizada de miedo, Lucifer ni se inmutó. Deja de quejarte. Te dije que volvieras a Ark. Una de las raíces más grandes se movió con la clara intención de golpearlo. El ángel caído esquivó el golpe justo a tiempo, y la enorme raíz se estrelló contra la pared con un rugido. Castigo. Exclamó Lucifer, respirando aliviado inconscientemente y apretando los dientes mientras observaba lo que sucedía. La raíz se arrastró por toda la pared, moviéndose como una serpiente gigante. Y toda la pared parecía arrastrada por ella, tanto que empezó a girar. En cuestión de segundos, toda la habitación giraba como un trompo. Lucifer emitió un gruñido y su rostro adquirió una expresión feroz. Te dije que debías dormir. Sus ojos se enrojecieron, sus dientes se afilaron y le salieron cuernos de la cabeza. Su poder explotó con la violencia de un volcán, penetrando a la mujer en el centro. Durante varios minutos, la energía angelical fluyó por su cuerpo como agua de un manantial. Y finalmente, los párpados de ese único ojo dejaron de temblar, y con ellos también todas las raíces, que parecieron regresar a un sueño profundo e imperturbable. Lucifer continuó hasta asegurarse de que la criatura ya no se movía, y entonces finalmente se detuvo y dejó escapar un fuerte suspiro ahogado. Se sentía exhausto como no lo había estado en milenios. Buscó el agujero por donde había entrado, pero no lo encontró, pues todo seguía dando vueltas a su alrededor. Finalmente, se encogió de hombros y se abalanzó hacia la pared en un punto aleatorio, y de nuevo el suelo se abrió ante él, permitiéndole ascender, cerrándose tras él. Sin que él se diera cuenta, de una de las raíces empezó a crecer una flor. Una flor blanca, un blanco malsano que recordaba mucho a una enfermedad. El terremoto se detuvo tan rápido como había llegado. Se detuvo de repente, sin previo aviso. En un instante la tierra temblaba, al siguiente volvía a estar inmóvil. Ya pasó, murmuró Emily. Eso parece, exclamó Blitz con alegría. ¿Lo ven, chicos? No es una emergencia. Solo fue un extraño fenómeno sísmico, nada grave, jefe? Murmuró Moxxie. ¿Te diste cuenta de que el pentagrama ha desaparecido? Solo cuando lo señaló, todos se dieron cuenta de que la luz del pentagrama ya no estaba. Sí, técnicamente era temprano por la mañana, así que no era muy fuerte, pero debería haber estado ahí un poco. En cambio, la oscuridad lo ocupaba todo. Y al levantar la vista, todos se dieron cuenta de que el pentagrama ya no estaba. Y no solo eso, ¿dónde está la luna? Murmuró Millie. ¿Y el cielo? Preguntó Cherry. Estaban justo encima de nosotros. El ambiente se volvió denso de inmediato. Bueno, no saquemos conclusiones precipitadas, exclamó Blitz, intentando tranquilizarse más que a los demás. Probablemente sea solo culpa de las nubes. ¿Sí? Debe haber un gran manto de nubes que, justo entonces regresó la luz y el pentagrama reapareció. Pero no permaneció estático en el cielo como siempre, sino que surgió tras las montañas como un sol naciente. En menos de 2 minutos cruzó el cielo y luego desapareció por el lado opuesto. ¿Desde cuándo se mueve el pentagrama? Murmuró Moxxie con mucho miedo. 2 minutos después, el pentagrama reapareció, de nuevo en el lado opuesto de donde se había ocultado. Y no era solo el pentagrama. Si observaban con atención, también podían ver la luna infernal y el brillante planeta que era el cielo moviéndose en el cielo de la misma manera. Vale, me rindo. ¿Qué pasa? Exclamó Blitz, exasperado. Los ojos de Emily se abrieron de par en par al ver el pentagrama, la luna y el cielo moverse por el firmamento. No, un momento, no son ellos los que se mueven, murmuró con voz entrecortada. Es el infierno el que gira.
Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 90. Tras terminar aquella conversación tan indeseada con Vaggie en la fuente de Lázaro, Adam regresó rápidamente a su casa y se encerró enseguida. Estaba ciertamente irritado, pero nada grave. En cuanto llegó, se tumbó en el sofá y se puso a ver la televisión. O mejor dicho, encendió el televisor y se quedó allí, pero mientras tanto, su mente volvía a pensar a toda velocidad. Ya estaba curado, así que ya no tenía por qué seguir de baja. Podía volver al campamento de los exorcistas y retomar su trabajo. Sin embargo, recordaba bien la expresión de felicidad de Lute cuando le confió el mando, aunque solo fuera para una misión, y no quería arruinarle la felicidad. Al fin y al cabo, era una misión muy sencilla. No necesitaba supervisarla. Al final, decidió aprovechar su aparente enfermedad para quedarse en casa hasta el día siguiente. Una vez que Lute hubiera llevado a Emily con su querida mamá y se hubiera ganado elogios y agradecimientos, habría vuelto a sus quehaceres habituales. Al fin y al cabo, solo se trataba de esperar unas horas. ¿Qué podía pasar en tan poco tiempo? Era ridículo preocuparse. Así que pasó la noche sentado allí, viendo repeticiones de su serie favorita. Tenía varios episodios que había dejado atrás con todo el lío que había pasado, así que podría aprovechar la oportunidad para ponerse al día. Permaneciendo en la sala, no le fue difícil notar que Abel no había regresado esa noche, pero no le prestó mucha atención. Ciertamente no era la primera vez que el niño no regresaba a casa. Después de todo, su hijo era un adulto, estaba bien que viviera su vida. Probablemente lo vería regresar a la mañana siguiente con las ojeras típicas de alguien que no ha dormido y varios chupetones por todo el cuello que le dejó la mujer con la que se estaba divirtiendo en ese momento. Lentamente llegó la mañana. Eran alrededor de las 6 cuando se abrió la puerta principal y Adam oyó los inconfundibles pasos de Abel. Como había imaginado, había regresado a casa por la mañana. Lo que le sorprendió un poco fue que sus pasos también los acompañaran los de otra persona. Quienquiera que fuera, los dos no se acercaron a él de inmediato, sino que se dirigieron a la cocina y parecieron dejar algo pesado. Solo entonces Abel entró en la sala a saludarlo. Adam lo saludó con una carcajada. Hijo, entiendo que tú también comprendes la belleza absoluta de una mujer, pero, por favor, avísame antes de traer una a casa. Al menos podría prepararme para conversar con la posible futura nuera. Pero enseguida notó que Abel tenía una expresión seria. Ante esto, Adam cambió de actitud. ¿Qué te pasa, hijo? Hay alguien que quiere hablar contigo. En privado, le respondió Abel simplemente. Adam estaba a punto de pedir más explicaciones, pero Charlie entró en la sala. Entonces lo tuvo todo claro al instante. ¿Qué estás haciendo? Los dejo solos, dijo Abel inmediatamente, y se dispuso a salir de la casa, pero antes dijo. Papá, escúchala de verdad, por una vez. Es importante. Y dicho esto, se fue. Adam y Charlie se miraron fijamente un buen rato. El primero se había levantado del sofá y apagado el televisor, y era evidente su enfado. Charlie, en cambio, permanecía de pie en la puerta, con una expresión bastante sombría, y a juzgar por el sudor que ya tenía en la frente, debía de estar muy tensa. ¿Y qué demonios quieres? Sé que soy guapo, pero dudo que hayas venido a mi casa solo para admirar mi sublime figura. Charlie se mordió la lengua. Había dicho que se sentía lista para hablar con Adam, pero ahora que lo tenía frente a ella, las palabras se le ahogaron en la garganta. Era realmente difícil mirarlo sin que lo que había visto en el teléfono de memoria volviera a su mente. Antes que nada, quería disculparme contigo, le dijo. Te juzgué sin conocerte, y me equivoqué. Adam pareció sorprendido por un momento, pero tardó menos de 5 segundos en volver a ser el mismo. Mira. Así que tú también puedes disculparte. ¿Te importaría repetirlo mientras te grabo? Me gustaría inmortalizar este momento para la posteridad. Adam, por favor, hablo en serio, le dijo Charlie. Lamento mucho cómo me comporté contigo. Di por sentado que siempre habías sido quien yo creía, y aunque me hubiera engañado con una historia falsa, ni siquiera intenté considerar que podrías haber cambiado, o algo por el estilo. Siempre te vi no como una persona, sino como un personaje de una historia de un pasado lejano, y nunca entendí que tú también tenías sentimientos, razones y, sobre todo, problemas. Lo siento. Lo digo en serio. Al principio, Adam parecía decidido a ignorar su petición y burlarse de ella otra vez, pero al verla tan seria, cambió por completo de actitud y abandonó toda sonrisa. Supongo que mi hijo te habló de mí con razón, ya que estaban juntos, murmuró. A ese chico, le dije que no se acercara, lo sé, me lo dijo Abel.
Sabía que te enojarías, pero decidió hacerlo de todos modos, le dijo Charlie. Adam, tu hijo teme por ti. Y los demás también. ¿Los demás? Murmuró Adam. Seth, Kalmana, Awan y todos los demás. Asura, tu cuñada, también. Y apuesto a que Tikva también, aunque no pueda expresarlo con palabras, le respondió Charlie. Todos se preocupan por tu bienestar. Quieren asegurarse de que estés bien. Adam estaba claramente molesto porque sus hijos lo habían desobedecido y, sobre todo, habían interactuado con la princesa del infierno, pero reaccionó con mucha más calma de lo habitual. Bueno, supongo que después de anoche debería haberlo esperado. Charlie dedujo que estaba recordando el momento en que casi atropella a Abel. Y a juzgar por la cara del primer hombre, era bastante obvio. Te quieren. Solo querían ayudarte, le dijo. Y al hacerlo, me permitieron ver muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué hizo que la princesa finalmente se bajara de su maldito pedestal moralista y se disculpara como una simple mortal? Le preguntó Adam con voz molesta. ¿Te contaron lo que hago en el campamento de los exorcistas? ¿Te contaron todas las patadas en el trasero que recibí en la tierra? ¿Te contaron mis problemas? ¿Qué te dijeron que fue tan interesante? Charlie respiró hondo. Estaba muy nerviosa por lo que sus siguientes palabras pudieran desencadenar, pero no quería mentir más. No me lo dijeron. Me lo mostraron. Adam se quedó paralizado. ¿Qué? Charlie apretó los puños. Ahora o nunca. Adam, quítate la máscara, por favor. ¿Eh? ¿Por qué? Le preguntó Adam. Es uno de esos malditos trucos psicológicos, hablar cara a cara, sin máscaras, o algo así. No, respondió Charlie, sin poder contener una lágrima. Es que, ya no puedo mirar tu máscara, sin recordarlo. ¿Eh? ¿Qué estás? Adam se detuvo en seco, y una pizca de comprensión cruzó su mirada. No, no me digas que, entraste en mí. Charlie asintió con tristeza. Abel y tus otros hijos me ayudaron a entrar a tu habitación, dijo, omitiendo el detalle de que Será también la había ayudado a ella para evitar que Adam se enfadara con otra persona. Perdón, sí, ¿cómo te atreves? Rugió Adam furioso. Entraste en mi habitación y revisaste mis recuerdos, maldita zorra. ¿Fue algo personal? ¿Acaso sabes el significado de la palabra vergüenza? Lo sé, no fue agradable, y te dije que lo siento. Exclamó Charlie. Mira, tienes todo el derecho a estar enojada. Invadí tu espacio vital, toqué tus cosas y revisé tu memoria sin permiso, y lo siento. Pero era algo que tenía que hacer. Tenía que ver. Tus hijos lo pensaron, y tenían razón. Adam soltó un gruñido. De verdad que eres un... Uf. Ya he usado todo mi vocabulario de palabrotas. No pensé que nadie pudiera hacerme llegar tan lejos. Dijo con voz siseante. Ahora lo tengo todo claro. Por eso tu maldita novia de repente quería hacerse la madura. Intentaba mantenerme lejos de aquí, le importaba un comino que la estuviera cubriendo. ¿Cómo no iba a pensarlo? No es así, Adam. Baguhi de verdad quería saber la verdad, le dijo Charlie. Es cierto, te invitó principalmente para que no vinieras, pero su deseo de saber por qué la encubrías era tan evidente que se le notaba en los ojos. Adam dudó una fracción de segundo ante estas palabras, pero luego respondió con más agresividad que antes. ¿Sabes? Ya estoy tan acostumbrado a todas tus tonterías, que casi no me sorprende que hayas violado mi privacidad. ¿Y ahora qué te gustaría hacer? Sabes que si hiciera caso a mi cautela ahora mismo, debería matarte para evitar que anduvieras por ahí revelando posibles secretos militares que no deberías haber descubierto. No vi grandes secretos en tus recuerdos, Adam, respondió Charlie. La amenaza del primer hombre debería haberla asustado, pues podía cortarle la cabeza si quería, pero por alguna razón no le preocupó en absoluto. No sentía el más mínimo miedo. Solo he visto algunas de tus interacciones con los exorcistas, y tu pasado. Vi lo que te pasó a ti, a Eva, y a Caín. El primer hombre se puso rígido al oír mencionar a su hijo y resopló profundamente. Bueno, al menos ya no tienes excusas. Ya sabes lo repugnante que es tu asquerosa familia. Charlie asintió con tristeza. Sí. Y. También te pido perdón por todo lo que mis padres te hicieron, aunque sé que esto no cambiará las cosas. La ceja de Adam se crispó visiblemente, y parecía que iba en serio a golpearla, pero luego respiró hondo e intentó calmarse. Si sabes lo que hicieron, seguro que también sabes lo que le dije a tu padre cuando intentó decirme esas mismas palabras. Sí. Que no siempre se puede arreglar lo que está roto, confirmó Charlie. Entonces, ¿por qué carajos sigues aquí? Rugió Adam.
Si sabes muy bien lo que te habría respondido si hubieras intentado disculparte, ¿por qué viniste? ¿Por qué no volviste a casa con tu estúpida novia? Si sabes lo repugnante que es tu linaje y cuánto merece tu gente el sufrimiento que desato sobre ellos cada año. ¿Por qué sigues aquí atormentándome con tu presencia? Adam, por favor, cálmate, suplicó Charlie. Solo quiero tener una conversación seria contigo. Oh, ahora quieres una conversación de verdad. Gritó Adam, extendiendo las alas con violencia. No has hecho más que ser una espina en mi costado, siempre has esperado que yo y todos los demás hiciéramos lo que querías, y ahora que por fin te has dado cuenta de que las cosas no son tan infantiles como las imaginabas, y que por fin te has dado cuenta de que esa gente del infierno merece estar allí, ¿quieres tener una conversación de verdad? El cabello de Charlie se alborotó con el movimiento de las alas del primer hombre. Sintió como si emanara vapor caliente de él. Adam, sé que no me porté bien, que fui superficial y tonta. Debería haberme preguntado por qué. Exactamente. Ese es el punto. Nunca preguntaste. Gritó Adam, interrumpiéndola. Temblaba de ira. Siempre quisiste que te escucharan. Cuando viniste a verme a la embajada angelical, no me preguntaste ni una sola vez por qué llevé a mis tropas al infierno. No me preguntaste qué pensaba. Me hablaste de ese maldito hotel como si fuera oro puro, esperando que todo lo que hacías estuviera bien. Y aquí en el cielo, lo mismo. No le preguntaste a Sera por qué se estaba llevando a cabo la exterminación. No preguntaste por qué los exorcistas estaban tan ansiosos por exterminar a esos malditos pecadores. Tu padre tuvo que intervenir y convencer al Consejo Celestial de que te dijera la verdad para que finalmente empezaras a dudar. Pero hasta que te echaron la verdad en cara, nunca pediste nada. Siempre diste por sentado que tenías razón. Con un movimiento rápido, agarró a Charlie por el cuello de la camisa y la acercó al rostro. Tu tío, el pechugón, me dijo, después de darme un suave puñetazo, que cuando te miraba, simplemente veía a tus padres. Bueno, déjame decirte algo. Cuando apareciste en la embajada angelical, intenté verte no como la hija de Lucifer y Lilith, sino como una persona común y corriente. Intenté de verdad no recordar de quién corre la sangre por tus venas. Pero me demostraste que no tenía sentido olvidar de quién eres hija, porque eres un receptáculo para los peores defectos de tus malditos padres. Tienes la arrogancia de creer que sabes más que los demás, crees que siempre vas un paso por delante, pero en el proceso solo haces daño, igual que Lucifer. Te crees una heroína y nunca cuestionas tus creencias a menos que alguien te eche la verdad en cara, e incluso entonces intentas negarla, igual que Lilith. No importa que intente verte como eres y no como tus padres, porque, lo haga o no, sigues siendo una concentración de los peores defectos de esos dos. Y lo demostraste totalmente porque nunca preguntaste. Charlie se estremeció al ver el rostro del primer hombre. Había visto muchas monstruosidades en el infierno, pero sentía el miedo más fuerte que jamás había sentido en su vida. Casi sentía como si el odio se desbordara de los ojos de Adam como un río, y por un instante sintió que casi le ardían. Estaba a punto de decir algo, pero Adam la apartó, soltándola, haciéndola tambalearse hacia atrás. Y esa gente miserable con la que andas es igual que tú. No me sorprende que nadie te haya señalado lo estúpido que eres, considerando que solo te rodeas de gente que confía en sus creencias sin cuestionar, igual que tú. Tu novia, la querida Bagata, nunca cuestionó por qué la exilié, nunca se preguntó si ella era la que cometió un error, ni siquiera me preguntó por qué matábamos demonios, aunque lo consideraba algo incorrecto. Simplemente asumió que yo era el imbécil tramposo y ella la pobre defensora de la justicia. Cuando la volví a encontrar aquí, ni siquiera me preguntó si sentía remordimiento por mis actos. Pasó 4 años viéndome hacer cualquier cosa menos romperme la espalda para consolar a todas esas pobres almas cuyas vidas habían sido destruidas por tus preciosos demonios, y sin embargo, cuando nos volvimos a encontrar, me trató con frialdad y no me preguntó nada. ¿Sabes lo que habría hecho una persona con un mínimo de espíritu crítico al volver a verme? Me habría preguntado por qué lo hice. Me habría preguntado si había sido, o si realmente era el imbécil que le había demostrado ser, o al menos por qué me opuse tanto a ti. Pero no lo hizo, le daba igual. Era mucho más fácil vivir creyendo que ella era la buena, ¿verdad? ¿Y queremos hablar de tu linda amiga Emily? Vivió con Sera durante 186 años, la admiraba o al menos decía admirarla, pero cuando llegó el momento de mostrar la verdad, ¿qué hizo? Quizás le preguntó a Sera por qué había autorizado el exterminio. Le preguntó qué la había llevado a esa decisión. ¡No!
Inmediatamente dio por sentado que estaba mal, y que su juicio era mejor que el de su querida madre, a quien ni siquiera conocía por aquel entonces. Ninguno de ustedes pidió nada jamás. No puedo hablar por los demás desgraciados que tienen en ese hotel, ya que no los conozco personalmente, pero me apuesto lo que sea a que son exactamente como ustedes. No se preguntan nada. No hacen un verdadero examen de conciencia, no se preguntan si sus desgracias son resultado de su propia idiotez, estupidez o crueldad. No son más que unos arrogantes creyentes en su propia cosmovisión que se niegan a ver la verdad hasta que la descubren por las malas. Conozco a muchos extremistas religiosos con los que se llevarían muy bien. Adam se estremeció y movió las alas con tanta violencia que la habitación pareció crear un huracán. Los cuadros y los muebles se sacudieron y muchos cayeron al suelo. Charlie sintió un miedo terrible del primer hombre y retrocedió un paso. La gente que no pregunta es la peor. Continuó Adam. Todos, ya sea en la tierra, en el cielo o en el infierno, siempre están criticando. Oh, pero yo haría las cosas así, sería mucho más fácil. Oh, mira a ese político, está claro que lo está haciendo todo mal, una guerra estalló en esa zona del mundo, seguro que es solo porque sus líderes son malos, eso es lo que dice la gente, y ni siquiera intentan averiguarlo, entender por qué esa persona actúa así, o por qué ese político decidió hacer esa ley, o por qué estalló una guerra. No intentan comprender que quizás intentan evitar malgastar dinero, reactivar la economía mediante un plan largo y difícil, o que esa guerra es el resultado de una serie de problemas internacionales que casi siempre involucran a su propia nación. ¡No! Ninguno se pregunta estas cosas. Es mucho más fácil emitir su propio juicio y criticar, criticando a quien se esfuerza por cenar con sus familias. No, es mucho más fácil evitar informarse, seguir con su estilo de vida disoluto y votar por el político más amable. Y luego se sorprenden si surge la crisis económica mundial, el cambio climático, el derretimiento de los casquetes polares, los extremistas religiosos luchando entre sí en su ciudad santa en el desierto, o la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. La gente juzga sin preguntar nada. Pero mientras lo hagan y luego vuelvan a su maldito sofá sacudiendo el móvil buscando su grupo favorito de Facebook de madres antivacunas o terraplanistas retrasados, no pasa nada, porque al menos no hacen daño. Pero, por desgracia, también hay gente como tú. Adam señaló a Charlie con el dedo acusador. Ustedes, los que tienen buenas intenciones, aferrados a sus creencias, pero que nunca preguntan y solo quieren hacer lo que quieren. Ustedes son la causa de la mayoría de los problemas del universo. En lugar de preguntarse por qué se hacen ciertas cosas, actúan guiados por sus creencias, aprovechándose de que todos les dan crédito porque son demasiado estúpidos para entender, y destruyen el equilibrio que había mantenido la situación estable hasta ese momento, desatando solo el caos. Y entonces, ¿quién tiene que arreglar las cosas? Yo. Soy quien tiene que trabajar para reparar todo el daño. Soy quien tiene que exiliar a una exorcista porque fue incapaz de hacerse dos preguntas. Soy yo quien tiene que cubrirse de ridículo y trabajar para destruir un hotel porque un joven serafín que no tiene ni idea del mundo decide ponerse del lado de los pecadores delante de toda la corte. Soy yo quien tiene que restaurar el frágil equilibrio que mantiene a raya a Ro después de que una princesa estúpida decide ponerse del lado de asesinos, violadores, caníbales, ladrones, torturadores y toda clase de monstruos. Soy yo quien tiene que meterte algo de sentido común en esa cabeza vacía. Soy yo quien tiene que aguantar tus lloriqueos infantiles, soy yo quien tiene que romperme los huesos para poder demostrarte lo perra que es tu madre, soy yo quien tiene que recibir puñetazos para mantener la dignidad de mis soldados. Siempre soy yo quien tiene que arreglarlo todo. No hay problema con eso, después de todo, no tengo nada que hacer en la vida, ¿verdad? Después de todo, no estoy poniendo a prueba mi resistencia física y mental intentando compensar lo que cada maldito pecador que intentas proteger les ha hecho a los miembros de mi ejército. Tengo mucho tiempo libre y entretenimiento, por favor, dame algo más que pueda compensar. Adam agarró el brazo de Charlie de forma similar a como lo había hecho meses antes cuando la echó de la embajada, con la diferencia de que esta vez, al mirarla a los ojos, no fue con una sonrisa burlona, sino con una mueca monstruosa. Mira, ¿sabes qué? Me importa un bledo que hayas entrado en mi habitación, no importa que hayas violado mi privacidad, era algo que podía haber esperado de ti. ¿Pero qué planeas hacer ahora? ¿Por qué de repente te importa tanto mi pasado y mis motivaciones si nunca te importó? Porque ahora me importa. Le gritó Charlie. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Rugió Adam. ¿Qué crees que conseguirás con tanto cuidado? No lo sé.
respondió Charlie, y su voz subió al menos 4 octavas. De repente, se hizo el silencio. Adam se calló, sin esperar esa respuesta. Charlie respiró hondo y luego continuó. No sé, ¿vale? No sé qué pueda salir de esta conversación. Ya no entiendo 3/4 partes de las cosas que daba por sentado hasta ayer, ya no estoy segura de nada, y no sé qué hago. Solo quiero poder tener una conversación de verdad contigo por una vez. Lo siento, ¿vale? Te he causado más problemas que cualquier otra cosa. Sé que solo he sido una espina en tu costado, y tienes toda la razón para estar enfadado, Dudó un momento y luego susurró. He causado un desastre. La luz en los ojos de Adam pareció cambiar por un instante, pero luego soltó un bufido. Bueno, me alegra que finalmente lo hayas admitido. ¿Quieres una medalla? Charlie lo miró directamente a los ojos. No era su clásica mirada decidida, triste o feliz. Era algo que Adam no recordaba haber visto jamás en ella. Había mucha oscuridad en sus pupilas, y unas lagrimitas resbalaban por sus mejillas. Mira, Adam, sé que fue culpa mía. Debería haber sido diferente y haberme comportado como una persona decente, no como una niña soñadora. Debería haberme preguntado primero y haber intentado comprender. Debería haber hecho muchas cosas. Dejó escapar un profundo suspiro. Y estoy cansada de ser tan superficial. Estoy cansada de hablar sin conocer realmente a la persona con la que hablo. Solo quiero tener una conversación contigo. Quiero conocerte de verdad, quiero poder escuchar tu opinión, debatir, evaluar juntos los pros y los contras, y tal vez, encontrar algo. No sé qué podría salir de todo esto, pero, al menos habré intentado hacer algo bien al menos una vez. Adam permaneció en silencio. No perdió su expresión de enojo, pero era evidente que al menos escuchaba. Finalmente, se encogió de hombros y se cruzó de brazos. Ah, vale. ¿De verdad quieres hablar? Hablemos. ¿De qué quieres hablar? Charlie se mordió el labio con tanta fuerza que se lastimó. Sí, ¿cómo iba a iniciar la conversación? ¿A cuántas de esas personas ayudaste? O sea, ¿a cuántos exorcistas? Adam soltó un bufido. Son demasiados para contarlos, respondió. Y luego murmuró. ¿Cuántos has visto? Solo 8. Uno por cada una de esas carpetas, respondió Charlie con sinceridad. Había Arlo, Mónica, Connie, Jacob, Elizabeth, Gordon, Sarah y Miriam. Sus nombres están grabados en mi memoria. Me imagino por qué, comentó Adam. ¿Los viste bien? No. Solo tus primeros encuentros. Al principio también miré las fotos posteriores, pero, luego ya no pude más, confesó Charlie. ¿Les tomó mucho tiempo recuperarse? Adam seguía fingiendo indiferencia, pero una pequeña luz de tristeza se iluminó sus ojos. Bueno, desde luego no lo resolvieron en un día, respondió. Se tomaron su tiempo, algunos más, otros menos, al fin y al cabo, no hay un tiempo fijo en estas cosas, cada uno lo hace a su manera. Charlie sintió que le temblaban las manos al recordar a esas personas. Lute tenía razón, eres un hombre extraordinario. No puedo evitar admirarte después de ver eso. Adam pareció halagado por un momento. Bueno, me parece obvio. Hablo en serio. No creo haber visto nunca a nadie usar un videojuego para devolverle las ganas de vivir a una joven, le dijo Charlie, y luego preguntó. ¿Conseguiste terminar ese juego, por cierto? ¿Superarlo? Sí, lo terminé. Me llevó 1 mes y medio, pero lo terminé, le respondió Adam. Y créeme cuando te digo que quien lo creó merece la condenación eterna. Cuento los días que espero su muerte para poder bajar y darle una buena lección. Ni siquiera quiero matarlo, solo darle una paliza en cada exterminio. A pesar de la situación, Charlie no contuvo una sonrisa. Bueno, al menos ganaste. Sí. Y admito que me dio mucha satisfacción. Aunque destrocé 2 teclados de tanto darles una paliza. Y 5 ratones de ordenador, dijo Adam, y por un momento él también soltó una risita. En cualquier caso, desde luego no necesitaba un videojuego para poner a prueba mi resistencia mental. La sonrisa de Charlie se desvaneció al instante. Sí, lo sé. Abel me dijo que siempre has soportado todo sola. ¿Es cierto? ¿Lo has hecho desde el principio, durante los 10.000 años de historia del infierno? Adam no respondió de inmediato. Por un momento pareció querer presumir de nuevo, pero luego admitió con sinceridad. Bueno, no realmente. Como bien sabes, solo me subordinaba a Abel como líder del ejército durante la famosa purga. Fue hace unos 8.000 años. Antes de eso, intentaba estar solo.
Ya no me apetecía involucrarme en los asuntos de los mortales y recordarme constantemente que, por mucho que intentara transmitir buenas enseñanzas a mis hijos, el mal seguía arrasando la tierra. Durante los primeros siglos, rara vez salí de casa. Pero luego volví a relacionarme con los demás, e incluso a interesarme un poco por las víctimas. De todas formas, eran mi responsabilidad, así que solía visitarlas mientras estaban bueno, básicamente el equivalente a hospitales psiquiátricos y centros de atención, que los ángeles usaban para ayudar a las almas a recuperarse de todo el daño que habían sufrido allí. Aprendí algunas cosas y descubrí que era casi natural para mí cuidar de esas personas. Instinto paternal, probablemente. Y después de estar subordinado a Abel, decidí cuidar de todos. Charlie ladeó la cabeza, sintiendo un fuerte dolor en el corazón. ¿Fue por lo que te dijo Caín? Adam la fulminó con la mirada, pero casi parecía esperar esa pregunta. ¿También viste nuestro duelo? Sí. Y fue intenso solo mirarlo, no me imagino cómo debió ser para ti, confirmó Charlie, y luego preguntó. ¿Sabes quizás cuál era la relación entre mis padres y Caín? No. Hace miles de años que no hablo con ellos dos, y sinceramente, hubiera preferido que siguiera así, le respondió Adam con una voz cargada de veneno. No sé cuál era su relación con mi hijo y me da igual. Solo sé que les habría ido mejor si no se hubieran entrometido. Igual que les habría ido mejor si no se hubieran entrometido en tantas otras cosas. Charlie apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en la carne. El recuerdo de cómo había actuado su padre durante el duelo con Adam y también cuando Emily llegó al hotel le dolía. Aunque estaba furioso en ese momento porque Adam se había atrevido a golpearla y amenazarla, y cualquier padre en ese momento probablemente habría estallado de ira, lo que le había dicho había sido una auténtica estupidez. Necesitaba urgentemente tener una larga conversación con su padre una vez que esa historia hubiera terminado. Adam, escucha, no tengo otra forma de decirlo, así que lo diré. Mis padres te hicieron daño y tienes razón en odiarlos, y yo lo hice todo mal, pero por favor, dame otra oportunidad. Déjame hablar contigo mismo. Si quieres descargar todo el veneno que llevas dentro contra mí, adelante, pero por favor, deja de ponerte a la defensiva. Déjame conocer al verdadero Adam. El primer hombre permaneció en silencio con una mirada extraña. Charlie, a su vez, no dijo nada y se limitó a mirarlo fijamente. Los dos permanecieron en esa posición un buen rato. Entonces, Adam levantó las manos y se quitó la máscara. Su rostro pálido y desaliñado volvió a la luz. Adam se quedó mirando su máscara un momento y luego murmuró. ¿De verdad quieres saber lo que pienso, princesita? Está bien. Te complaceré. Emitió una especie de gruñido y luego dijo. Tu padre era mi mejor amigo.